Santiago capítulo 1, versículo 19. En este día recuerde que es un día de enseñanza. Y hoy en esta noche le damos la gloria y la honra a nuestro Señor porque Él nos permite compartir su palabra y sobre todo poder aprender algo muy importante que como cristianos nosotros debemos de aprender. El título de esta enseñanza es: una acción vale más que 1000 palabras. Una acción vale más que 1000 palabras. Santiago capítulo 1, versículo del 19 en adelante. Santiago está después de Hebreos, así que por si no lo he encontrado, Santiago capítulo 1, versículo 19. ¿Lo tenemos ya todos? Una acción vale más que 1000 palabras. Leemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo bajo la dirección del Padre, del Hijo y en presencia de su Santo Espíritu. Su letra nos dice así: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Oramos, decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, sea usted hablando en nuestros corazones, sea usted hablando en nuestras vidas, Dios. Señor, permítanos, Señor, poder ser siervos útiles, Señor, en esta noche, en este momento, Dios. Permítanos poder aprender, Dios, que no es con palabras con las que yo puedo ganar a mis hermanos, sino con mis hechos. Gracias, Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mis hermanos. Una acción vale más que 1000 palabras. Fíjense, mis hermanos, esta carta de Santiago, yo recuerdo cuando nosotros la estábamos estudiando, a mí en lo personal me impactó muchísimo, porque quieras o no, me hizo entender que a veces uno cree que está haciendo las cosas bien, solo por el hecho de ponerse a pensar de que uno es cristiano, porque vamos a la iglesia todos los días, porque leemos la palabra de Dios. Y en mi caso, que estaba estudiando, yo decía, bueno, estoy estudiando la palabra de Dios, estoy aprendiendo, o sea, quieras o no, estoy haciendo muy bien las cosas. Y eso lo hacía pensar a uno. Pero fíjese que analizando un poco la carta lleva unos objetivos, uno en especial muy central, y de hecho la mayoría de cartas de las epístolas generales que empiezan especialmente desde Santiago, fíjese que llevan un propósito muy importante, y es la conducta del hombre, la conducta que éste puede tener. Y especialmente en la carta de Santiago, él tiene 3 objetivos, que son el corregir ciertos excesos que se estaba dando en la iglesia, el animar también a la iglesia, y también el hecho de también corregir, y el hecho de animar, y el hecho también de que el hombre busque la sabiduría que solo puede venir de lo alto. Entonces, en ese sentido, viene Santiago, es muy enfático en que uno de hombre, especialmente él en este caso, él está hablándole a la iglesia de Dios de ese momento, que en la cual no se encontraba en un buen momento, se encontraba en un momento pero muy difícil. Era un momento muy difícil para ellos, porque ellos estaban siendo perseguidos. Ellos estaban siendo perseguidos por el pueblo romano, estaban siendo perseguidos por los judíos, por los mismos de su nación. Ellos estaban siendo acechados, y déjeme decirle que no estaban siendo buscados para darles un abrazo, no, estaban siendo buscados para matarlos. ¿Por qué? Porque los estaban condenando, porque ellos supuestamente en su religiosidad, la fe que ellos tenían, estaban negando su religión.
estaban negándola. ¿Por qué? Porque lo sentían como traidores porque se habían vuelto a Cristo. Muchos no aceptaban en esa época, no aceptaban a Jesús, no querían nada de Jesús. De hecho, más adelante se dan un montón de disturbios a causa y acusan a los cristianos y empieza más la persecución. Entonces, en esos momentos de dificultad, es muy importante que nosotros, y especialmente en ese momento la iglesia, supiera saber cómo comportarse. Por eso es muy importante y va bien enfocado en la conducta que el hombre tiene. La conducta sabemos que tiene que ser un cambio de adentro hacia afuera. No puede ser un cambio físico, porque cualquiera puede venir de repente con una su calzoneta, unas sus jeans, y en la tarde puede venir con su saquito bien vestido, pero eso no significa que ha cambiado por dentro. Eso nada más significa que ha cambiado su exterior y que su apariencia exterior ha cambiado. Pero ¿qué pasa con lo de adentro? ¿Qué pasa con lo que él tiene dentro de él? Puede ser de que no haya cambiado, que siga siendo la misma persona. Entonces, por eso el cambio es siempre un cambio de adentro hacia afuera. ¿Y por qué hacia afuera? Porque de alguna manera, mis hermanos, cuando nosotros cambiamos, eso se refleja en nuestra forma de actuar, se refleja en nuestra forma de responder, se refleja en lo que nosotros hacemos. Entonces se refleja ese cambio. La verdadera conversión, y eso es lo que Santiago enfoca, es una conversión de corazón. Una conversión de corazón. En aquellos momentos, los primeros israelitas y los judíos, que ellos aceptaron a Jesús, en su corazón ellos cambiaron de actitud. Y quiera o no, déjeme decirle que no fue un cambio muy fácil. Fíjese que muchas veces Santiago, él se basa mucho en las enseñanzas de Jesucristo. ¿Y por qué razón? Fue obvio, él caminó con Jesucristo. Al principio él no lo aceptó. Yo creo que todos sabemos que Santiago fue el medio hermano de Jesús. Él era el medio hermano de él y de hecho fue de los primeros líderes de la iglesia en ese momento. Entonces él conocía muchas de las enseñanzas de primera mano de parte de Jesús. Él lo había oído hablar, él sabía cada una de las enseñanzas y muchas veces él se apoyó en muchos sentidos en las enseñanzas que Jesucristo él les daba cuando ellos estaban oyendo. Y muchas veces usted conoce que Jesucristo, él muchas veces señaló en el caso de los fariseos, les decía que eran sepulcros blanqueados. A veces nosotros utilizamos esa palabra un poco ofensiva, pero fíjese que quiera o no, él se estaba refiriendo porque ellos, en ese momento, ellos se preocupaban por su exterior, ellos se preocupaban por su ropa. A ellos les gustaba que la gente al pasar hasta les hiciera tipo una reverencia, pero no, en su corazón no pasaba nada. En su corazón no había un cambio. Entonces, en este momento viene Santiago y él le hace un llamado a mantener los principios de la verdadera religión, de una verdadera religión, no una religión la cual a veces nosotros, y en ese entonces podía alguien caer en ritualismos, en religiosidad, en ceremonias, sino en algo que en realidad provocara un cambio en la persona, algo que en realidad se reflejara en un cambio. O sea que tenía que haber una vida transformada a causa del evangelio. Yo no sé si usted lo ha experimentado o lo ha visto, pero quiera o no, cuando Cristo llega a nuestras vidas, nuestra vida cambia, mi hermano. Nuestra vida cambia. Mire, de una o de otra forma comienza a cambiar. Quiera o no, cuando aceptamos a Jesucristo, si antes teníamos una mala práctica, hoy ya nos duele cuando lo hacemos. Hoy nos sentimos mal. Hoy ya lo pensamos. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que nos está motivando a reflejar ese nuevo nacimiento, que nos está motivando a reflejar ese cambio. Entonces viene Santiago y en esta parte muy especial él dice que el cristiano debe tener 3 elementos y especialmente que los necesita, y es el oír, el hablar y el hacer. El oír, el hablar y el hacer. ¿Por qué razón? Porque mucha gente a veces solo hablaba, tal vez poco oía y menos hacía. Yo no sé si usted ha escuchado un dicho muy conocido que dice que perro que ladra no muerde. ¿Por qué? Porque solo es bulla. Y fíjate que yo lo he comprobado. Yo tengo mi perrito bien chiquito y él cuando llego, él bien contento, pero cuando llega otra persona y comienza a estar ladrando, media vez pone la persona el primer pie en la casa, ahí sale corriendo para atrás, ahí sale a huir. Y yo le digo, este cobarde, le digo yo, hay tanta bulla que hace, por lo menos nos avisa, por si alguien llega, lo único bueno. Pero fíjese que a veces pasa eso, de que a veces hay gente, vemos muchos, de que hablamos más,
y actuamos poco. Entonces viene Santiago y llegaba a ese punto de que había muchos en esa época que estaban hablando de más, pero no oían y sobre todo actuaban menos. Por esa razón viene en el versículo 19 y les dice, de Santiago versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Sabe por qué razón? A veces nos cuesta oír, y en este momento a ellos también les estaba costando oír. Debemos tener mucho cuidado al momento de hablar. Debemos de tener mucho cuidado de no hablar mucho y sobre todo de estar cometiendo el error de no estar haciendo nada. Santiago dice: habla poco, oír mucho y haz lo que Cristo está haciendo, lo que Cristo te ha enseñado. Pero ¿qué tenía que hacer? Hablar poco, oír más. A veces a nosotros nos cuesta oír. Alguien una vez dijo: Dios nos dio 2 oídos y nos dio una boca. ¿Con qué propósito? Para que oyéramos un poco más. Y fíjese que hay una gran bendición cuando nosotros aprendemos a oír más y después hablar poco. ¿Sabe por qué razón? Porque prestamos más atención a lo que la gente nos está diciendo. Prestamos más atención a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y especialmente en este momento, Santiago, hablándole a la iglesia de ese momento, ellos habían olvidado ya eso. Todos ellos estaban buscando buscar privilegios, y a veces es un error muy grande que medio uno conoce ha pasado una su materia y uno ya se cree el máximo teólogo. Mire, yo por eso le digo, cuando yo estaba estudiando la materia, mire, para mí fue como un golpe que me dieron. ¿Sabe por qué razón? Porque sabía que estaba haciendo poco. Sabía que de qué sirve el conocimiento si a las horas de las horas lo que importa es lo que nosotros podamos hacer por otro. Es lo que nosotros podamos actuar. Y en este caso, muchas personas, y de hecho Santiago, la invitación es para que lea toda la carta, ¿verdad? Fíjese que Santiago después, más adelante, él hace un ataque a aquellos maestros, que ellos se habían vuelto muchos maestros, y mire, y se ponían a estar discutiendo cosas que a final de cuentas, mire, alguien podrá conocer de teología, podrá conocer de cristología, y hay todo un montón de cosas más que terminan en lejía, mire, todo ese montón. Pero ¿de qué sirve eso si lo que más importa o lo que más es necesario es aceptar a Jesucristo en nuestro corazón? Es ganar almas, es buscar las personas. Entonces ellos, a causa de su mala conducta, a causa de su mal ejemplo que ellos estaban dando, se habían olvidado de la enseñanza de Jesús. Se habían olvidado del propósito de Jesús. Jesús decía claramente en sus enseñanzas: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Y sabe por qué razón? Porque no se trata solo de oír. Uno puede oír cualquier cosa, pero no a todo a veces le prestamos atención. No a todos escuchamos. Aquí puede haber un montón de bulla. Alguien tal vez está más pendiente del ruido del ventilador, que bulla hace, o está oyendo la voz, o tal vez está pensando en otra cosa. Pero es raro cuando logramos prestar atención a lo que estamos oyendo. Entonces por eso dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, que no los tenga solo de plante, pues, sino que los sepa usar. Entonces debemos pedir primeramente la sabiduría de Dios para nosotros poder actuar. Siempre en el versículo 19 dice: todo hombre sea pronto para oír. Y vea esta parte muy bonita: tardo para hablar y tardo para airarse. Y ahí viene la parte más importante: cómo nosotros reaccionamos, cómo nosotros respondemos. ¿Y sabe por qué a veces respondemos mal? Porque oímos poco, porque somos decimos gente de mecha corta, y tal vez ni nos han terminado de decir algo y nosotros ya estamos enfurecidos, hasta rojos nos ponemos, hasta comenzamos a cambiar, y no es nada jola a la par de nosotros. ¿Por qué razón? Porque no oímos lo suficiente. Mire, cuanto más rápido nosotros seamos, oiga bien, para oír, más lentos vamos a ser para hablar. ¿Y sabe qué es lo más bonito también? Que más lentos vamos a ser para enojarnos. ¿Por qué? Porque vamos a prestar un poco más de atención. Fíjese que hay un dicho que hasta sale en las caricaturas, sale en las series: mire, cuando usted se enoje, cuente hasta 10. ¿Sabe por qué razón? Porque a veces uno tiene que mejor prestar más atención y no dejarse guiar por la ira. Porque quieras o no, mis hermanos, un verdadero cristiano no se deja guiar por sus emociones, sino que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que dice claramente: si es para el Señor, déselo para la gloria de Él. Miren, mis hermanos, Él dice claramente: uno debe de buscar la sabiduría de lo alto. ¿Por qué razón? Porque cuando buscamos la sabiduría de lo alto, es fácil obedecerle a Dios.
Es fácil obedecerle a Dios. Entonces, por esa razón, el problema de la ira, muchas veces, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros podemos enojarnos y Dios dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, está bueno, está permitido que nos enojemos. Pero el problema está que nuestras acciones, la forma de que reaccionamos al momento que tenemos la ira, no lo hacemos de la mejor manera. No obramos la justicia de Dios. Nosotros sabemos que existe una ira santa, que Dios lo permite, pero esa solamente fue la que obró Jesucristo. Usted conoce claramente, Jesucristo, hubo momentos que Él también se enojó. Se enojó cuando un día sábado, Él le tocó sanar a un enfermo, y los que estaban ahí se enojaron porque había sanado. Entonces vino Jesús, Él se sintió mal en su corazón, porque ellos se preocupaban más por el día que por la necesidad del hombre. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Sus sentimientos, los sentimientos de Jesús estaban edificando la obra de Dios, estaban edificando la obra. Y también más adelante, un pasaje muy conocido, cuando Jesús está en el templo y volca todas las ventas, saca a todo mundo, pero en ese momento, ¿por qué? Porque Él tenía celo por la casa de Dios, porque sabía de que lo que estaban haciendo no glorificaban a Dios. Pero vengamos nosotros, traigámoslo nosotros y vayamos a meternos al mercado, una gran patada nos van a sacar de allí. ¿Por qué? Porque no obramos la justicia de Dios, obramos lo que nosotros queremos, buscamos nuestros propios impulsos. Yo creo que a muchos de nosotros Dios no nos va a mandar a que vayamos a darle vuelta a alguna mesa ya solo porque veamos algo que tal vez no adora a Dios. Esas son cosas que Dios a nosotros no nos ha llamado. A nosotros Dios que nos ha llamado a predicar la palabra de Dios, a buscar de Dios, alimentarnos de Él, pero sobre todo a buscar la sabiduría que viene de lo alto. Entonces Santiago dice, cualquiera que quiera ser un verdadero religioso debe refrenar su lengua. Eso es lo que Santiago está diciendo, porque si no, a sí mismo se está engañando. Porque si no refrenamos lo que hablamos y obvio actuamos poco, es lógico que entonces nos estamos engañando. Estamos diciendo ser yo algo y no, a la larga tal vez la gente está viendo otra cosa muy diferente en mí. Como yo le decía, para mí fue muy duro, y le doy gracias a Dios que quiera si o no me sentí como que estaba un poco a tiempo para corregir ciertas cosas. El hecho de ver de que debe haber un cambio en nosotros, debe haber un cambio de conducta, debe haber un cambio de actitud hacia cualquier cosa que esté pasando. Vámonos al versículo número 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjese que dice aquí, despojarse de toda malicia y maldad. Fíjese que esa palabra despojarse es prácticamente la misma acción como cuando usted, yo no sé cuántos vendrán del trabajo acá, pero usted viene de aquí o llega a su casa y lo primero que usted busca es quitarse la camisa, porque siente que la ha sudado todo el día, porque siente que ya el perfume a esa altura del día ya no causa mucho su efecto, ya se sienten otros olores. Entonces uno busca y desea cambiarse. Entonces ese tipo de actitud es la que Santiago está hablando, de despojarnos de aquellas cosas que nosotros nos están haciendo ver mal, especialmente de despojarnos del pecado, de despojarnos de esas cosas. Entonces viene Santiago, él habla de esa acción. O sea que nos dice que un corazón sucio es muy difícil que pueda recibir algo limpio. Fíjese de que a mí de hecho, creo yo el viernes, me pasó algo y lo primero que pensé fue en este versículo, de que fíjese que yo me fui a matricular en mi siguiente ciclo el día viernes. Y yo recuerdo que como ya iba un poco a la carrera, y más que me iban a hacer una entrevista por cuestión de la beca, y yo recuerdo que aquí me cambié, solo me quité la primera camisa y me dejé el centro. Y fíjese que el centro, quiera sí o no, como habían dado todo el día, lo tenía bien sudado y me pongo la otra camisa encima. Mire, yo después me arrepentí no haberme quitado esa camisa. Me arrepentí porque cuando me bajé de allá, mire, toda la espalda bien mojada la llevaba. ¿Y por qué era? Porque no me había quitado el centro, porque el centro era el que más había absorbido todo el sudor. Entonces eso nos dice Santiago, de que debemos de despojarnos de todo, debemos de quitarnos aquellos que nos está haciendo ver mal. ¿Por qué razón? Porque así es más fácil recibir, porque así es más fácil que nosotros podamos recibir. Entonces, por eso dice en el versículo siempre 21, dice en el versículo, por cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. O sea que, fíjese que es una acción, es una doble acción.
La humildad es una doble acción. Una acción de despojarnos de aquello que tal vez pueda ser que nos guste, pero que no nos conviene. Y también es la acción de recibir lo que nosotros queramos recibir. Porque alguien, mi hermano, alguien puede recibir una sanidad, pero no se quiere quedar a veces con el que hace la sanidad. Alguien puede ser limpio, pero tal vez no. Alguien puede quitarse una ropa, pero si no se viste, es muy probable que hasta se ensucie más. O sea que es una doble acción, tanto de podernos quitar aquello, pero también de poder recibir. Pero ¿cómo lo hacemos? Ahí dice claramente, a través de la humildad, siendo humilde, siendo capaces de poder recibir la palabra de Dios, despojarnos y llenarnos de la palabra de Dios. Usted sabe que cuando habla de la palabra, usted está claramente en la palabra de Dios. Hablamos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el verbo encarnado. Y nosotros cuando recibimos la palabra de Dios, ¿sabe qué hacemos? Estamos recibiendo a Jesucristo en nuestro corazón. Le estamos recibiendo a Él, pero para recibirlo debo de hacerlo con humildad. Dice la palabra de Dios que Él al altivo lo ve de lejos. Fíjese que yo por eso cuando nosotros vamos a evangelizar, yo no me enojo cuando alguien me dice, en otro momento. Digo, no es a mí el que está rechazando, es a Jesús el que está rechazando. ¿Y sabe qué? ¿Por qué no me enojo? Porque yo digo, yo así era también. Yo así era. ¿Y cuánto tiempo pasé siendo así? Hasta que llegó un día en que vino mi Señor y dijo, va Andrés, hoy voy a hablar con vos. Ahí fue ya el lloro y el crujir de dientes mío, mire. Ahí fue ya comenzó la pasión y todo lo demás. ¿Por qué razón? Porque estábamos preparados. Entonces, por esa razón, uno debe de estar preparado. Entonces, y por esa razón, en este momento uno debe recibir, y por eso dice él, así como se deben de despojar, deben también recibir la palabra, dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si tenemos a Cristo, mire mi hermano, nosotros fácilmente podemos obedecer, pero si alguien que no tiene a Cristo, difícilmente va a obedecer. ¿Por qué razón? Porque no actúa el amor de Dios en él, no actúa el amor de Dios en nosotros, sino que actúa nuestra soberbia, nuestro orgullo, y comenzamos a decir, ¿y yo cómo voy a recibir un consejo de este? Si vos eras esto. ¿Por qué? Porque estamos viendo con los ojos, no estamos viendo con el corazón, no estamos viendo a través de los ojos de Dios. Entonces, en ese momento, por eso dice él, de que es bien importante despojarnos, porque cuando nosotros nos despojamos y recibimos, ese momento, ese acto en especial, fue lo que produjo en cada uno de nosotros la salvación que hoy nosotros tenemos. Fue lo que produjo en cada uno de nosotros. La palabra de Dios es algo que debemos de recibir, es algo que debemos aceptar en cada una de nuestras vidas. Cuando la palabra llega, se implanta en nuestro corazón, entonces eso es lo que produce la salvación en cada uno de nosotros. Es en ese momento cuando viene el Espíritu Santo y mora en cada uno de nuestros corazones, y ya en ese momento nosotros estamos llenos de vida y vida en abundancia. Mis hermanos, en el versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí viene la parte un poco más difícil para nosotros, porque él dice ser hacedores. Miren, a veces, como empezamos hablando, muchos de nosotros nos podemos llenar la boca de muchas cosas, pero si yo hablo mucho y no hago lo que me dice esta porción, esta carta, que a mí mismo me estoy engañando. Muchos de nosotros o muchas personas tal vez en aquel momento dirán, Señor, Señor, en tu nombre, ¿y qué le va a decir el Señor? Nunca os conocí. ¿Por qué razón? Porque muchas veces a veces hay personas que hacen las cosas, pero no para glorificar a Dios, sino para llenarse de orgullo, llenarse de vanidad, para que digan, ve qué bonito cómo está el hermano ahí. Pero se nos olvida el verdadero enfoque, que es de buscar de Dios. Entonces, de nada, en ese momento, uno debe de entender que es cierto, es bueno, nosotros debemos de leer la Biblia, pero más importante debe de ser que haga un cambio en nosotros, que nosotros la podamos reflejar. Fíjese que una vez, yo recuerdo que estábamos con unos amigos y estaba un grupo de personas que estaba orando. Ellos estaban orando y fíjese que dolorosamente por el lugar donde estaban, había otro grupo de personas que estaban jugando pelota. Y quieras o no, no podían meterse tanto unos con los otros, porque a pura ley, ahí estaban todos unidos y no les quedaba de otra. Llegó un momento en que, bueno, yo veía que estas personas estaban orando, y yo lo veía, pero bueno, pues dije, esto han de estar bien encendido, bien en las cosas de Dios. Pero fíjese que por casualidad, la pelota llegó hacia donde ellos estaban, y de hecho no llegó muy duro, solamente los topó. Mire, ese momento ese hermano se levantó. Mire, yo creo que no estaba orando.
Yo creo que dormido estaba y lo despertó, porque comenzó a ofender. Mire, a mí me causó tristeza porque las personas que estaban jugando, ¿sabe qué hicieron? No, hombre, dijo, para ser como ellos mejor no oro, dijo. ¿Por qué? Porque ellos, aunque estaban reflejando algo, en su corazón no lo habían hecho un cambio. Y a veces nosotros debemos de entender eso, que debe haber un cambio en nuestras vidas. Debemos de reflejar lo que nosotros estamos haciendo, porque a veces de nada sirve conocer si a las horas de las horas yo no estoy practicando lo que conozco. De nada sirve que yo conozca la Biblia si tal vez no me interesan las personas que tal vez a mí a la par puedo tener a alguien que necesita de Jesucristo, alguien que tal vez está pasando un problema muy importante, pero yo tal vez por la pena, por el miedo, como a mí me conocen como soy y no lo voy a hacer. Mis hermanos, nosotros debemos de movernos, debemos de actuar. Jesucristo lo hizo por nosotros. Hoy nosotros también debemos de trabajar en ese sentido. Y viene Santiago y pone un ejemplo muy, pero muy especial en el versículo 23. Si vamos a leer el 23 y 24, dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Fíjese de que yo le preguntaba a un hermano, ¿para qué sirve el espejo? Para verme, para ver si tengo algo mal puesto, tal vez la ceja, algo en mi nariz, para ver si tengo un pelo mal puesto por aquí. Mire, y de hecho, usted, yo creo que muchos, antes de salir de nuestra casa, y pues sí, antes de orar, pongámoslo entre ese tiempo, antes de salir y orar de la casa, nosotros lo primero que hacemos es ir al espejo, a ver, para, digamos, tipo afinar detalles, ver que la camisa vaya adentro, que el zipper no esté no esté abierto, y vemos. Pero fíjese que eso es la función de un espejo, en reflejarnos cómo nosotros estamos y que nosotros hagamos algo en conforme a cómo nos encontramos. Pero ¿de qué sirviera el espejo si yo me fuera a ver en un espejo y viera yo que tal vez la camisa la tengo mal puesta, o de repente tengo una mancha aquí en la cara y la veo y digo, hey, ve, tengo una mancha en la cara, ya me la voy a quitar, y no me la quito y me voy? De nada sirvió el espejo. ¿Por qué razón? Porque yo vi mi problema, vi lo que no estaba bien en mí, pero no hice nada. O sea, me olvidé. Entonces, la palabra de Dios busca hacer eso en nosotros. Nos enseña el pecado. Eso es lo que hacía la ley. La ley reflejaba el pecado, demostraba el pecado. Antes de que la ley viniera, la gente podía actuar como quisiera. Habían otro tipo de normas. Pero en ese momento, cuando viene la ley, refleja el pecado y ya comienza a decir, no matarás. Entonces ya, no tengo que matar. Entonces desde ese momento, alguien cuando lo hacía, comenzaba a quebrantar la ley, porque ya la había visto a través del espejo, pero no lo estaba haciendo. Entonces de alguna manera, en ese momento, el reflejo que ellos podían tener, que cualquier persona podía tener, no estaba surgiendo el efecto. Y eso es lo que Jesucristo les dice. De que a veces dice que Él no había venido a quebrantar la ley, sino que Él vino a cumplirla. Mire, la ley era muy buena. La ley era muy buena. El detalle está de que si no cambiaba o no lograba el efecto de cambiar al hombre, no estaba haciendo nada. Y eso es lo que Jesús les criticaba a los fariseos. Ellos conocían la ley, ellos eran doctores de la ley, ellos eran escribas de la ley, pero se enojaban porque Jesús sanaba a un enfermo el día de reposo. Se enojaban porque Jesús le hablaba del reino de los cielos a los pobres. Se enojaban porque Jesús hacía milagros. En otras palabras, ellos eran full conocimiento, pero nada de práctica. De nada les servía haberse reflejado en la ley. De nada les servía a ellos, porque aunque se podían considerar, rápidamente se olvidaban. Entonces nosotros, lo mismo debe de pasar en nosotros. Usted y yo, cuando nosotros hacemos algo, la diferencia es de que tal vez nosotros no nos regimos especialmente bajo los estatutos de la ley, pero sí nos regimos bajo la norma de Jesucristo. Dice nuestro Señor Jesucristo, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y dice también, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros, ¿qué hemos de hacer? Actuar como Jesús nos dice que actuemos, reflejarnos en lo que Jesús ha puesto delante de nosotros. Dice en el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Está hablando de no solo oír, está hablando de hacer, está hablando de una perfecta ley. Para el judío la ley
lo primero que se le venía a la mente eran los estatutos de Moisés, era la Torá, los primeros 5 libros. Para ellos era lo primero que se le venía a la mente. Pero como hemos dicho en el momento, ellos en ese momento tal vez, cuando viene y le dice que miren atentamente, en el versículo, mas el que mira atentamente, está hablando especialmente no ver tal vez una tabla, no ver tal vez un libro, sino verme a mí, verme lo que la palabra de Dios está hablando a mi vida. Cuando uno lee la palabra de Dios, debe de significar algo en nosotros. Y qué bonito es cuando nos identificamos cuando leemos la Biblia. Qué bonito es cuando alguien viene y dice: hey, yo sentí que hoy Dios me habló en la lectura de ahora. ¿Por qué? Porque estamos identificándonos con lo que estamos leyendo. Entonces, ¿qué significa eso? Vengo yo y veo hacia adentro. Me veo a mí, veo mis defectos. Es como cuando volvemos a lo del espejo. Alguien puede llegar a un espejo, solo medio verse e irse. Pero no es lo mismo cuando usted viene y se queda viendo, se acerca más y comienza a verse unas espinillas negras que a veces le salen a uno aquí. ¿Qué está haciendo? Está viendo atentamente. No solamente es un solo pasón. Y eso es lo que viene Santiago y dice claramente: mas el que mira, dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, oiga bien, será bienaventurado. ¿Por qué? Porque no solamente oye, no solamente se queda con lo que, qué bonita la meditación, qué bonito el chiste, cosas así, sino que él lo lleva en su corazón y lo comienza a poner en práctica. Y no solamente mire, es bonito cuando hacemos las cosas entre hermanos, eso es bien bonito, pero especialmente con aquel que no conoce de Dios, ahí viene el verdadero sabor, ahí viene el verdadero propósito. Muchas veces nosotros, mis hermanos, a través de nuestra conducta, estamos ganando almas. A través de nuestra conducta nosotros podemos ganar personas. A través de nuestra forma de comportarnos, a través de nuestra forma de actuar, usted y yo estamos hablando de Jesucristo. Porque es lo que Jesucristo nos manda, a reflejarlo a Él, no a reflejar a un hombre, sino a reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso le dice, la perfecta ley, basándose en ¿qué? En las enseñanzas de Jesús, basándose en la ley de Cristo, la ley de la gracia, la ley del amor. Y mire qué feo hubiera sido que Jesucristo, Él solo hubiera muerto por unos, pero dice la palabra de Dios que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, siendo la condición que tuviéramos. Él lo hizo por amor, y eso es lo que nos manda a Él, a que nosotros actuemos de esa manera, a que nosotros reflejemos esa verdadera ley, esa perfecta ley que es la de la gracia. Jesús nos trajo libertad para que nosotros pudiéramos vivir en la ley del amor que hoy vive en cada uno de nosotros. Siempre en el versículo 25 dice: mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Usted conoce que nuestro Señor Jesucristo, en su primer sermón del monte, muy conocido por nosotros, es que Él habló de las bienaventuranzas. Y Santiago en eso se basa también. Se basa en que alguien bienaventurado, a veces nosotros decimos, ¿quién es alguien bienaventurado? Doblemente feliz, doblemente bendecido, pero también significa gozoso. También significa que alguien está satisfecho. ¿Sabe por qué razón? Porque cuando Dios llega a nuestras vidas y nosotros venimos y actuamos y hacemos las cosas conforme a su voluntad, dígame si sí o no, usted y yo nos sentimos gozosos. Usted y yo no nos sentimos felices. ¿Sabe por qué razón? Porque sabemos que hemos hecho algo bueno. Porque sabemos que hemos actuado en base a la palabra de Dios, que a veces no nos gusta, que a veces no es lo que queríamos hacer, pero nos sentimos bien, nos sentimos satisfechos, y esa es la verdadera bienaventuranza del hombre, el que dentro de él pueda sentirse gozoso, no por lo que puede pasar a su alrededor, no por los problemas que puedan venir, no por lo que el mundo le pueda dar, sino por lo que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros, sino por las cosas que nosotros también hacemos para la obra de Dios. Y eso es lo que el Señor nos manda en ese momento, a que nos sintamos gozosos, nos sintamos felices por hacer las cosas como Jesús nos manda. Y dice en el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal, dice, es vana. Veamos el 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Fíjense, mis hermanos, nosotros, esta carta de Santiago, de hecho, aunque fue de las primeras que se escribió, fue de las últimas que al momento que estaban armando el Nuevo Testamento, fíjense que fue de las últimas que se incluyó, porque dentro de uno de los requisitos que debían de tener es que todas debían estar en armonía. Usted y yo conocemos que Santiago habla bastante de las obras. Entonces, de alguna manera, para los que no muchos entendían en ese momento, pensaban que contradecía las enseñanzas de Pablo, que no es por obras. Pero viene, obvio, gente que ha estudiado, gente preparada, gente en ese momento llegaron a la conclusión de que Santiago en ningún momento estaba contradiciendo al Pablo, sino que lo que él estaba haciendo es reafirmando lo que Pablo enseñaba. Pero ¿de qué manera? En que alguien, cuando ha nacido de nuevo, de alguna manera se le debe de reflejar, se le debe de notar. O sea, en otras palabras, Santiago lo que él dice, que nosotros debemos de traducir la fe en acciones de amor. Que en la fe que hoy nosotros tenemos, la fe en nuestro Señor Jesucristo, debemos de reflejarla en acciones de amor. No solamente decir gracias a Dios porque estoy bendecido, pero a veces se nos olvida que debemos de ayudar a alguien más. ¿Por qué razón? Porque en ese momento, y es lo que Santiago dice, porque en ese momento, si ustedes están haciendo así, ustedes están actuando como los fariseos. Ustedes se han olvidado de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, la cual empezó en el día del Pentecostés, de que todo tenía en armonía, todo compartían, pero en ese momento, cuando empezaron a ser perseguidos, se dispersaron, salieron de Jerusalén, comenzaron a salir por todo el resto de las ciudades que estaban alrededor, pero de alguna manera se estaban olvidando de las primeras enseñanzas, se estaban olvidando lo que ellos habían aprendido. Santiago dice que ese tipo de personas que se estaban olvidando, por decirlo así, de su primer amor, de lo que ellos habían aprendido, su religión se había vuelto vana. Y algo vano, ¿qué es? Algo que no tiene ningún fundamento, algo que es vacío, algo que no tiene consistencia, sino que al contrario es como, tal vez como una piedra de esas, de un terrón que le dicen un tetunte, que usted lo tira, en vez de causar daño, todo lo ensucia a uno, le deja todo blanco. ¿Por qué? Porque se desmorona. Yo me recuerdo que nosotros así nos gustaba jugar de bichitos, íbamos a un paderón y nos agarramos, guerra de terrones, decíamos, y todos blancos salíamos, pero porque no nos golpeaba. ¿Por qué? Porque no es consistente, sino que se desmorona fácilmente. Entonces dice él, si alguien dice que hace y no lo hace, entonces el de él es vano. ¿Por qué? Porque no está haciendo nada. Y viene el 27, y aquí está la razón del por qué una acción vale más que 1000 palabras. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas entre sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En el momento de la persecución, usted y yo sabemos, hemos leído la Biblia, la hemos visto a través de películas, y muchas están basadas en historias reales. Mucha gente, solo por el hecho de decirse ser cristiano, lo estaban matando, los mataban. Bueno, usted conoce el caso de Pablo. Dice Pablo que él muchas veces hizo a muchos blasfemar, y eso era una carga que Pablo tenía, que a muchos los había hecho negar la fe y los había matado. De hecho, dice él que él consintió la muerte de Esteban. O sea, mucha gente murió. El detalle era que esta gente, o especialmente los hombres que estaban muriendo, tenían familias, tenían esposas, tenían hijos, y en el momento de la dispersión, usted conoce, en el judío le permitían que se pudiera casar con su hermano, pero en el momento de la persecución, a saber dónde estaba el hermano. O sea, y quieras o no, en ese momento, en esa cultura, el hombre era prácticamente el que llevaba totalmente el sustento a su casa. Entonces, de alguna manera, este tipo de personas, los huérfanos, las viudas, se estaban quedando solas y nadie les estaba ayudando. Entonces viene Santiago, dice, ustedes están llenando la boca, están peleándose que son maestros, como hablaba al principio, ustedes están diciendo que conocen la ley, pero no están haciendo lo más importante, que es ayudar a las viudas, ayudar al huérfano. Por eso dice en el versículo, la religión pura y sin mancha y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros, y en este caso, querían correr tras las corrientes del mundo,
pero se estaban olvidando de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Él claramente dijo, en el mundo van a encontrar aflicciones, en el mundo van a encontrar todo tipo de aflicciones, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. ¿Por qué razón? Porque nosotros, puede ser que en el mundo tengamos aflicciones, pero nuestra fe no está en lo que este mundo pueda darnos. Nosotros estamos confiando en lo que Jesús tiene para con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Les dice a ellos, entonces, si ustedes dicen que han nacido de nuevo, si ustedes dicen que son cristianos, entonces ayuden al necesitado. ¿Por qué? Porque ahí está el verdadero gozo. Ayudar a la huérfana. Nosotros podemos, mire, quieras o no, usted y yo podemos cambiarle la vida a alguien. Nosotros podemos bendecir la vida de alguien. Hoy me contaba, lo voy a contar, el hermano Rubio me contaba de que dice que él fue por el banco y venía y me contaba de que él vio una persona muy necesitada y dice que él no tenía pisto y que él tenía una cora y $1 y él dijo, bueno, voy a dar la cora. No, pero sintió su corazón, dice que dio el $1. Dice que esa persona como que le había dado $100, le dio gracias, que no sé qué, y fíjese qué bonito es, porque a veces nosotros con detalles sencillos nosotros podemos cambiarle la vida a alguien, nosotros podemos cambiarle la condición a alguien, nosotros podemos bendecir a alguien, pero cuando lo hacemos, cuando practicamos el verdadero cristianismo, cuando practicamos la verdadera religión, cuando nosotros volvemos nuestras acciones hechos reales, no que la gente pueda ver, sino que especialmente que nuestro Señor Jesucristo. La felicidad, mi hermano, no la podemos encontrar en una emoción. La felicidad, mi hermano, no puede estar en lo que nosotros podamos tener. La felicidad no está en recibir, la verdadera felicidad está en dar. ¿Sabe por qué razón? Porque Cristo Jesús, Él nos dio ese ejemplo. Dice la palabra de Dios que Él dio su vida por cada uno de nosotros. O sea, Él hizo lo que nadie pudo hacer. Él actuó. Y ese es el ejemplo que hoy nosotros tenemos, el seguir el ejemplo de Jesús. Él murió por nosotros, para que nosotros hoy tengamos vida y vida en abundancia. La verdadera religión es que nosotros podamos más dar que poder recibir, porque lo demás es vano, lo demás es puro cuento. Así que, mis hermanos, la invitación es que nosotros, que aunque estemos pasando lo que estemos pasando, nosotros nunca nos olvidemos que a cualquier situación Jesucristo es la solución. Si usted lo cree, regáleme una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Señor. Bueno, quiero agradecerte por estar en sintonía de nuestro canal aquí en YouTube, y a la vez quiero hacerte una atenta invitación. Quiero que seas tú abriendo tu corazón a Cristo para que puedas obtener salvación y vida eterna. Quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de tu vida, entregarle tu corazón a Cristo. Repite conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste el tercer día y que me arrepiento porque soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Hoy que tomaste la mejor decisión de tu vida, te invito a que busques congregarte. Busca una iglesia donde se predique la sana doctrina. Que Dios te bendiga y no dejes de reunirte.